Y un punto que quería traer como comienzo And a point that I wanted to bring from the beginning es que cuando Dios crea al hombre, is when God creates man, Dios no hace nada God does not do anything incompleto. incomplete. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno, Everything that God does, he does well, completo. complete. Yo no me puedo imaginar que Dios haga algo imperfecto. I can imagine God does something imperfect. Entonces cuando Dios crea al hombre So when God creates man y lo puso en la tierra, and puts him on earth, todo era perfecto, completo. everything was perfect, was De complete. hecho, Dios dice todo era bueno en gran manera. In fact, God says everything was good in such a way, Pero solo se dio cuenta que hacía falta algo, había una necesidad but only realized that something was lacking. There was después a de que lo need hizo. after doing it. Y lo que se dio cuenta que faltaba And when he realized that was lacking, era que el hombre was that man no estaba completo, was not complete. que tenía una necesidad. That they had a need. Y como Él es Dios, And since he is God, Él sabía cómo perfeccionar esa necesidad. he knew how to perfect that need. Y la manera como lo hizo And the way he did it fue dándole una mujer. was giving him a woman. O sea que la mujer suplió, So the woman completó completed, supplied, Perfeccionó. perfected la creación de the Dios. creation of God. Y ahí comienza la historia. And that's where the story begins. Y la historia nos dice And the story tells us que Adán y Eva estaban tan completos, that Adam and Eve were so complete. no tenían necesidad de nada. They didn't have a need of Ni anything. siquiera tenían necesidad de ropa. They didn't even have a need of clothes. Ellos no necesitaban vestirse. They didn't need to dress themselves. Desnudos estaban completos. They were completely naked. No había necesidad en ellos. There were no need in them. Todo estaba dado para ellos. Everything was given for them, Aún la comida, even the food. todo. El clima era perfecto. Everything. The Sus climate was cuerpos eran perfect. perfectos. Their bodies were perfect. No tenían necesidad. They didn't have a need. Por eso, That's why cuando ellos decidieron when they decided dar un paso adelante, to put that step forward, independientes de Dios, to be independent of God, cuando decidieron dudar de Dios when they decided to doubt of God, y comieron del árbol prohibido, and they ate of the prohibited tree, en ese momento in that time, dice la palabra the word of God says, que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. their eyes were open and they realized that they were naked. Inmediatamente comenzaron a sentir necesidad. Immediately they started to feel a need. Entró el vacío en ellos. Emptiness entered in Ya them. no eran personas completas They were not complete anymore porque habían dado un paso de independencia, because they made a step of independence, un camino que no era depender y creerle completamente a Dios. a path that wasn't to depend completely on God. No era malo, It wasn't bad, era bueno. it was good. Recordemos que el árbol prohibido Let's remember that the prohibited tree, no solamente era de algo, cosas malas, sino cosas buenas it también. wasn't just bad things, but good things as well. Del conocimiento de lo bueno y lo malo. The knowledge of good and evil. Pero es independencia. But that is independence. Es decir, It's to say, voy a ensayar yo por mi cuenta. I'm going to try it out in my way. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. And that's what Adam and Eve did. Por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. That's why they realized that they were naked. Y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, And when they realized they were naked, hubo una necesidad que no tenían antes. there was a need that they didn't have before. Y en esa necesidad, And in that need, dice la Biblia que ellos inmediatamente cosieron hojas de higuera, cogieron hojas de plantas immediately they grabbed leaves of plants y las cosieron para cubrirse. and they sewed them together to cover themselves. Lo hicieron porque tú sintieron la necesidad. Some did it because they felt the need. Cuando ellos vivían completamente en las manos de Dios, When they lived completely in the hands of God, dependiendo de Dios, depending on God, ellos no tenían necesidad ni de cubrirse. they didn't even have a need to even cover Ellos estaban themselves. completos. They were complete. Imagínate una vida Imagine a life donde tú no tengas necesidad de nada, where you don't have a need of anything, te sientas completo, that you feel complete. todo lo puedes disfrutar, You can enjoy everything. es glorioso.
It's glorious. Dios nos creó para vivir así, God created us to live that no para way, vivir lleno de vacíos y necesidades. not to live full of emptiness and needs. Pero desde el momento en que Adán y Eva tomaron el camino de vamos a ensayar a ver si yo puedo por mi cuenta, But in the moment that Adam and Eve decided that they wanted to try it out for themselves, yo también soy inteligente. I am also intelligent. Quiero hacer un ensayo I want to try it out y no tener que depender todo de Dios. and not have to depend on everything of God. Inmediatamente comenzaron a sentir necesidad. Immediately they started to feel need. Dios les había dicho God told them que si hacían eso iban a morir. that if they did that, they were going to die. Pero, ¿qué pasó después? But what happened after? Dios llegó a Adán God came to Adam y le pregunta, and he ¿qué asked him, pasó, Adán? what happened, Adam? Ellos tenían miedo. They were afraid. Ellos tenían miedo They were afraid porque pensaban que Dios los iba a matar, Because los they iba a thought that- juzgar, condenar y matar. God was going to judge them and kill them. Por eso se escondieron And that's why de Dios. they hid from God. Tenían mucho miedo. They had a lot of fear. Pero Dios llegó a ellos But God came to them y no llegó a juzgarlos. and he didn't come to judge them. Dios no fue a juzgarlos ni a condenarlos. He didn't come to judge or condemn them. Qué tremendo eso. How tremendous that A is. pesar de que desobedecieron. Aside from that, they disobeyed. Jesús vino a preguntarles, ¿qué hiciste? Jesus came to ask them, what did you do? Y lo curioso es que tanto Adán como Eva And what's curious is that so much as in Adam and Eve, trataron de justificarse, they tried to justify themselves, echarle la culpa. blaming. El hombre le echó la culpa a la mujer Man blamed the woman, y la mujer le echa la culpa a la and serpiente. woman blamed the serpent. Porque cuando nosotros andamos por nuestra cuenta, Because when we walk in our own ways, cuando estamos en independencia de Dios, where we let go of the independence of God, cuando no estamos completamente sujetos a Dios, when we're not completely submitted to God, nos va a costar siempre reconocer nuestros errores. it's going to always cost us to recognize the mistakes. Siempre vamos a tener un argumento para We're justificarnos. always going to have arguments to justify Siempre ourselves. le vamos a echar la culpa a alguien We're always going to de blame nuestros errores. somebody from our mistakes. Sin embargo, Nevertheless, a pesar de eso, aside from that, porque por eso Dios les pregunta, la razón por la cual Dios vino a preguntarles y no a the reason condenarlos, in which God came to ask them and not condemn them era simplemente Dios esperando que ellos dijeran, Señor, perdóname, was simply me arrepiento. God waiting for them to say, Lord, forgive me, and Ellos I reconocieron. repent, Eso es todo. to recognize, and that was it. Pero ellos reconocieron, pero al mismo tiempo se justificaron. They recognized, but at the same time, they justified themselves. En cambio, a la serpiente, Nevertheless, to the serpent, la serpiente, Dios no le preguntó, ¿por qué hiciste esto? God didn't ask them, why did you do that? Sino que a la serpiente, inmediatamente cuando Dios habló a la serpiente, But the serpent immediately, when he spoke, inmediatamente Dios la maldijo. Dios, Dios la maldijo. God cursed it. Y le dijo, maldita serás entre todas las bestias, And he said, maldita serás entre todas las bestias y you have, entre todos los animales del campo. because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. Génesis 3:14. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. Como Satanás se había encarnado en una serpiente porque era el animal más astuto, ¿cierto? Since Satan was incarnated in the serpent because it was the most deceitful animal, Dios maldijo a Satanás en la serpiente God cursed Satan in the serpent porque tentó al hombre y a la mujer. because he tempted man O and sea, woman. Dios castiga a la serpiente. God punishes the serpent. Dios no le da oportunidad a la serpiente. He didn't give the opportunity to the serpent. Y la maldijo And he cursed it. y le dijo, vas a arrastrarte sobre la tierra y vas a comer polvo. And he said that you're going to drag yourself over the earth O and sea, you're going to eat dust. Lo que Dios hizo es restringe What God did is he limita restrained, he limited el poder de la serpiente a la tierra. the power of the serpent to the earth. Quiere decir que Satanás no tiene más poder que lo que sucede aquí en esta tierra. Meaning that Satan doesn't have any more power than what happens here on Y earth. en lo que venga del polvo, o sea, del cuerpo, la And carne, what la comes materia. from the dirt, the dirt, the material. Por eso cuando nosotros nos elevamos en el Espíritu, That's when we are elevated in the spirit. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Satan doesn't have authority over us. También, Also, después de maldecir a la serpiente, after cursing the serpent, Dios les predica el Evangelio God preaches them the gospel al hombre y a la mujer To the- que pecaron. to the man and woman that sinned.
O sea que desde ahí vemos el evangelio. So from there we see the gospel. Dios no vino a condenarlos, God did not come to condemn them. Dios vino a darle salvación, God came to give them salvation, a salvar a Adán y Eva. to save Adam and Eve. ¿Y cuál fue el evangelio que Dios le predica a Adán y Eva? And what was the gospel that God preached to Adam and Eve? Primero dice First, he says que iba a haber una simiente de una mujer, un hijo de una mujer, that there was going to be a seed of a child of a woman que iba a destruir a la serpiente. that was going to destroy the serpent. Imagínate, ya le está hablando de que Jesús iba a venir It was already speaking that Jesus was going to y come iba a tener dominio, iba a destruir a la serpiente, a Satanás. and it was going to have dominion and destroy Satan. Y luego, And later, después de decir todo eso, decirle todas las cuales, dice, y hizo Dios and after saying all that, al hombre y a su mujer, and God did to man and woman, versículo 21, verse 21, túnicas de pieles y los vistió. he made tunics of skin and clothed them. Ahí está el evangelio. There is the gospel. Ellos se habían cubierto con hojas de higuera. They were Plantas. covering themselves with Habían plants. hecho vestidos de plantas, de They made vegetación. garments of plants. Eso fue lo que Adán y Eva hicieron con sus fuerzas para cubrir su desnudez, para That's- suplir su necesidad. That's what Adam and Eve did with their strength to supply their needs. Pero Dios dice, no, esa no es la manera, esa necesidad te la suplo yo. And he said, that is not the way. That need I will supply myself. Si tú tratas de suplir tus necesidades, If you try to supply your own needs, eso no te va a resolver nada. that is not going to resolve anything. Vas a seguir vacío, vas a seguir con necesidades, vas a seguir igual o peor. You're going to continue empty. You're going to continue with the same needs or worse. Yo soy el que suplo tu I necesidad. am the one that supplies your needs. Entonces, como el hombre sentía vergüenza desnudo, estaba con necesidad y vacíos, Since man, they felt ashamed and they were with need and emptiness, Dios mata a un cordero God kills a lamb para poder darle túnicas de piel. to be able to give them tunics of skin. Había que sacrificar un animal, He had to sacrifice an animal. había que derramar la sangre de un animal He had to shred the blood of the animal para coger la piel de ese animal to grab the skin of that y animal poderlos vestir a ellos. and to be able to dress them. Y ese es el evangelio de Dios. And that's the gospel of God. Jesús, Jesus, que es el cordero, that is the lamb, el cordero perfecto de Dios, the perfect lamb of God, viene y da su vida, es sacrificado, comes and gives his life, is sacrificed, derrama su sangre pours his blood, para que ahora Él nos pueda revestir a nosotros, so now he can dress us. para que ahora nosotros nos podamos vestir con la piel del cordero, Now we can be dressed with the tunics of the lamb, que es the skin, vestirnos de Cristo. and is to dress ourselves of Christ. Y he ahí la salvación. And there is the Por salvation. eso Dios vino a salvar a Adán y Eva That's why God came to save Adam and Eve por medio del Evangelio. through the gospel. Sin embargo, fíjate que ahí no estaba hablando ni de Jesús, Nevertheless, notice that aunque Jesus, sí habló de la simiente de la mujer. que he Jesús. wasn't speaking about Jesus, but he was speaking about the birth of the woman. No from the estaba woman. hablando del sacrificio de la cruz del He Calvario, was speaking about the sacrifice of the cross of Calvary, aunque sí nos estaba revelando el sacrificio del cordero even though he was revealing the sacrifice of the lamb para revestirnos to dress us con sus pieles. with the skins. Entonces, en el capítulo 4, So in chapter 4, vemos que Adán y Eva, we see Adam and Eve. Dios les había perdonado, God forgave them, Dios les había dado salvación. gave them salvation. Por eso Adán llamó a su esposa Eva, That's why Adam called his wife Eve, que significa viviente. that means living. Cuando Adán supo que Dios no los había condenado y los había condenado a la muerte, When Adam knew that he didn't condemn him of death, él se emocionó y llamó a su mujer viviente. he got excited and he called his living wife. Imagínate, darse cuenta que Dios nos perdona y nos salva y nos da vida. To realize that God forgives us, saves us, and gives us life. Ese es el Evangelio, That is the gospel, ¿cierto? right? Entonces, Adán y Eva So Adam and Eve, tuvieron hijos they had children. y obviamente And obviously, que ellos tuvieron que haberle hablado a sus hijos they had to speak to their children del Evangelio. of the gospel. Tuvieron que haberle hablado a sus hijos They had to speak to the children de lo que pasó, of what de happened, cómo ellos fallaron, how they failed, cómo ellos se rebelaron contra Dios how they rebelled against God,
Y toda la historia debieron de habérsela contado muchas veces. And the whole story they were probably told many times. Porque ellos habían creído en Because todo lo que Dios les había dicho. They believed in everything that God did. Entonces, dice la Biblia en Génesis 4 So the Bible says in Genesis 4 que cuando tuvieron el primer hijo lo llamaron Caín. La esposa Eva lo llamó Caín. so Eve, his wife, named him Cain. Que Caín significa el varón adquirido. That Cain means the man acquired, Quiere decir que cuando Eva tuvo su primer hijo, varón, meaning when Eve had her first son, ella pensó she thought que esa era la promesa que Dios había dado a la simiente. that was the promise that God had given them in the seed. Por eso le llamó Caín. That's why she named him Cain. Dijo, este es el varón adquirido, Jehová. This is the man En acquired, hebreo se traduce todo. Jehovah in Hebrews. Entonces ella se emocionó mucho. So she got very excited. Y después tuvo a Abel. And then she had Abel. Pero dice la Biblia But the Bible says que Abel fue pastor de ovejas that Abel was the pastor of sheep y Caín fue labrador de la tierra. and Cain was the laborer of the land. Cuando uno lee esta historia When you read the story y uno lee la historia de que los dos llevaron una ofrenda a Dios, and you see the story that they both brought an offering to God. amén, Amen. que Caín llevó una ofrenda del fruto de la tierra That Cain brought an offering to the fruit of the land. y Abel llevó una ofrenda del fruto de las ovejas, la mejor oveja. Abel brought the fruits of the best sheep. Y que Dios se agradó de la ofrenda de Abel And God was pleased of the offering of Abel, y se desagradó de la ofrenda de Caín. and he was disgraced by the offering of Cain. Uno dice, pero no parece eso justo, You would say that is not fair, porque Caín no hizo nada malo. because Cain didn't do anything bad. Caín hizo lo mismo que Abel. He did the same thing as Abel. Caín, no dice la Biblia que Caín robó, violó, The Bible says that Cain didn't steal or violate hizo cosas malas. or did bad things. Le trajo una ofrenda a Dios. He brought an offering to God. Él era agricultor He was the architect. y le llevó una ofrenda a Dios del fruto de la tierra. And he brought an offering of the fruit of the land. Y Abel Abel era pastor de ovejas was the pastor of sheep, y le lleva un fruto a Dios, le lleva la mejor oveja a Dios. and he brings the fruit to God, the best sheep. Entonces, ¿por qué Dios So then why God no se agradó de la ofrenda de Caín? was not pleased of the offering of Cain? Entonces aquí la palabra nos revela algo muy interesante. So here the word reveals something very interesting. Nos da mucha revelación aquí, It gives us a lot of revelation here que está en toda la Biblia. that is in the whole Bible. Hay aquí un misterio grandísimo. There's a great mystery here. Fíjate, si el evangelio que Dios le predica a sus padres, If in the gospel that God preaches to his parents, escuchen esto, hear this out. consistió en que Él sacrifica un animal para cubrirlo de piel. Consisted that he sacrifices an animal to cover them of skin. Si ese fue el evangelio que Dios le predicó a Adán y Eva, If that was the gospel that God preached to Adam and Eve, entonces es como decir hoy, it's like saying today, que dijimos, el evangelio es que Jesús dio su vida por nosotros, the gospel is that Jesus gave his life for us. murió, se sacrificó He died and sacrificed para himself perdonarnos, to forgive us, para que fuéramos revestidos de Cristo, so that we could be clothed of Christ, para que nuestra vida ahora so that our lives now sea Cristo can be Christ y no las cosas del mundo, and not the things of this world, ¿cierto? right? Podríamos decir que es el evangelio de hoy o no, We could say that's the gospel of today, right? o no, Or not? sí, ¿no? Entonces el evangelio para Adán y Eva So the gospel for Adam and Eve, era, mira, Jesús sacrifica un animal Jesus sacrifices an animal para que podamos ser revestidos con las pieles de ese animal so that we can be clothed with the skin of those animals, y de esa manera podamos ser salvos. and in that way we can be saved. Tal vez Adán y Eva no entendían la proyección de todo eso, Maybe Adam and Eve didn't understand the projection of all of that, pero sabía que Dios los había salvado de esa forma. but they knew that God saved them in that way. Entonces, Adán y Eva le tuvieron que haber contado a sus hijos. So Adam and Eve had to tell them to his children. Entonces, Abel escogió, So Abel dijo, chose, bueno, si ese es el evangelio, if that is the gospel, entonces yo me voy a dedicar al evangelio. so then I'm going to dedicate myself to the gospel. Mi vida se va a consagrar al evangelio. My life is going to consecrate to the gospel. Y por eso Abel And that's why Abel dedicó su vida a cuidar, a ser pastor de ovejas. dedicated his life to be a pastor to the sheep. Porque en esa época Because at that time, no se comía carne, they didn't eat meat, ¿cierto que no? right?
solo vegetales y only frutas. vegetables and fruits. Entonces, el ser pastor de ovejas era un trabajo que no era muy lógico en esa época, So to be a pastor of sheep was something that wasn't logical in that time. no era muy rentable, It no era muy rentable wasn't very financieramente, rentable financially, ¿cierto? profitable. Entonces, pero era el evangelio. But it was the gospel. Entonces Abel quiso decir, bueno, si Dios nos dio ese evangelio, yo lo voy a vivir. So if Abel said, if God gave us that gospel, I'm going Y él to se live it. limitaba a pastorear ovejas, And he limited himself to cuidar pastor las ovejas the sheep and take care of them. y obviamente And obviously, para sacar las pieles y revestir a las personas de las to pieles. take the skin off the sheep and reclothe Eso no es el evangelio. the people. And that was the gospel. En cambio, Caín And in exchange, Cain fue más inteligente, was more intelligent. más astuto, más astuto. Entonces Caín dijo, So Cain said, yo no voy a ser bobo. I'm not going to be dumb. Si yo me dedico a cuidar ovejas, voy a ser un pobretón. If I dedicate to take care of sheep, I'm Yo me going voy a dedicar a lo que da billete, to dedicate to get money, a lo que da dinero, or what gives money, a lo que vale la pena what is worth para poder prosperar en este to mundo, be able to prosper in this world, para poder vivir mejor, to live better. que es producir comida. That is to produce food. Y por eso él dijo, me voy a dedicar a labrar la tierra. And that's why he said, I'm going to dedicate to do the field. Entonces Caín se dedicó a lo que más le convenía And so Cain dedicated to what was most convenient to him para su beneficio. for his own benefit. En cambio, Abel And in exchange, Abel, no pensó en su he beneficio didn't think of his own benefit, ni en lo que más le convenía, nor was most convenient, sino en seguir la línea del evangelio, but to continue the line of the gospel, en dedicar su vida al evangelio, to dedicate his life to the gospel. que tal vez no era lo más lógico, That maybe it wasn't the most logical, que tal vez no era lo más beneficioso para él, maybe it wasn't so beneficial to him, pero era el evangelio. but it was the Es el gospel. evangelio que le predicaron sus padres It was the gospel that his parents preached to y him, él lo creyó. and he believed. Por esa razón, For that reason, cuando vinieron a dar la ofrenda, when they came to give the offering, los dos creían en Dios. the two believed in God. Abel creía en Dios, Abel believed in God. Caín creía en Dios. Cain believed in God. Pero Abel se dedicó su vida al evangelio, But Abel continued his gospel al propósito de Dios, to the purpose of God, y Caín siguió su vida de acuerdo a su conveniencia, and Cain continued his life according to his a own lo que convenience, más le to interesaba what was most interested to him, para las cosas de este mundo, for the things of this world, pero no hacía nada malo. but he didn't do anything Y wrong. también creía en Dios. And he also believed in God. Y por lo tanto los dos quisieron llevar una ofrenda a Dios, So therefore, the two of them wanted to give an offering to God, ¿cierto? La mejor ofrenda posible. the best possible offering. Pero dice la Biblia But the Bible says que Dios vio la ofrenda de Abel y se agradó. God saw Se the puso offering feliz. of Abel, and he got happy. Y Dios vio la ofrenda de And Caín, he saw the offering of ni Cain. la miró, He didn't even look at it. ni la miró. He didn't even look at it. No se interesó en He ella, wasn't interested in it porque Dios no vio la ofrenda para because él. he didn't see that offering for him. Wow. Uno diría, pero ¿qué You'd hizo? say- Caín habrá dicho, ¿qué hice yo de malo? Cain would have said, "What did I do wrong? Yo no he hecho nada malo. I didn't do anything wrong. Yo he sido responsable. I've been responsible. Yo he sido trabajador. I've been a hard worker. ¿Qué tiene de malo eso? How is that wrong?" Y fuera de eso, yo creo en Dios. And even I believe in God. Y fuera de eso, yo quiero darle la mejor ofrenda a And I Dios. even want to give the best offering to God. Pero Dios no le interesó la ofrenda de But God Caín. was not interested in Cain's offering. ¿Por qué? Why? Porque esa ofrenda Because that offering, no era la ofrenda que Dios quiere. it wasn't the offering that God wanted. Vamos a eso a traerlo al evangelio de hoy. We're going to bring that to the gospel today. ¿Tú crees que Dios nos ha llamado a darle ofrenda a Dios? You believe that God has called us to give him an Hoy en offering? día tú eres o Caín o eres Abel. Today, you're Cain or Abel. Y estamos hablando de las personas que creen en Dios. And we're speaking about the people that believe in God. Esta palabra no es para la gente incrédula. This word is not for unbelievers. Esta palabra es para gente que cree, porque Caín creía en Dios This word is for people that believe because Cain believed in y God. Abel creía en And Dios. Abel believed in God. Los dos eran religiosos, si los podemos llamar We're así. religious if you can call it that way. Sin embargo, uno, Nevertheless, one, Dios no lo mira, God didn't no even la look at recibe, it. el otro sí. He didn't receive it, and the other one he did. Y eso es lo que nos habla para nosotros And hoy. that's how he speaks to us today. ¿Cuál es la ofrenda que tú le estás Which dando a is the Dios? offering in which you're giving to God.
qué has dedicado tu vida? Have you dedicated your life to? ¿A qué hemos dedicado nuestra vida? What have we dedicated our lives to? ¿Qué es para nosotros lo más importante en esta vida? What is it for us the most important thing in our lives? ¿El Evangelio? The gospel, ¿Las almas? the souls, ¿El propósito de Dios? the purpose of God, ¿O hacer dinero? or to make money, Prosperar, prosper, tener una buena vida aquí. have a good life, Darnos buenos gustos, give us good stuff, vivir lo mejor posible. live the best possible? ¿Qué tiene de malo? What is wrong with that? Nada. Nothing. Pero esa es la ofrenda que nosotros estamos dando a Dios. That is the offering that we're giving to God. ¿Dónde está nuestro corazón? Where is our heart? ¿Dónde está nuestro corazón? Where is our heart? ¿Está en las cosas de este mundo que no son malas? Is it on the things of this world that are not bad? ¿O está en el reino de Dios? Or are they in the kingdom of God? ¿Qué es más importante? What is more important? ¿Cuidar las ovejas Take care of the sheep o cultivar la tierra? or cultivate the land? Y esa es la tentación de hoy. And that is a temptation of today. Recordemos que Adán y Eva ya eran una raza caída. Let's remember that Adam and Eve, they had a fallen race. Por lo tanto, el diablo Therefore, the devil ya trabajaba en Caín y Abel, los tentaba. was already tempting in Cain and Abel. Todas las ideas que Caín tuvo All the ideas that Cain had y los argumentos and the arguments, no fueron de él. they weren't his. Todo eso se lo tuvo que haber presentado el diablo. All that the devil had to present it to him. No seas bobo. Don't be dumb. Tú no vas a ser un pobretón como tu hermano. You're not going to be a dumb one like your brother. Imagínate, es que cuidar ovejitas. Imagine, take care of sheep. Qué bobada. How dumb is that? Así no va a tener dinero, no va a ser exitoso en este mundo. That's not how you're not going to have money or be successful in this world. Ponte a trabajar la tierra, ser un gran agricultor, produce comida y eso es lo que da plata. Start working and be an architecture and to try to produce. That's what gives money. Eso te va a hacer prosperar, That's what's going to make you prosper. te va a hacer tener una mejor vida, darte más gustos en esta vida. Have a better life and please yourself more in this life. Además recordemos que en esa época vivían 800, 900, 700 años, tenían muchos años para disfrutar. Let's remember in that time they had 800 years, 900 years, a lot of time to enjoy. Entonces no seas bobo. So don't be dumb. Entonces digamos que los dos eran cristianos, So let's say the two were Christians, pero el uno está dedicado su vida al trabajo, but one was dedicated to his life, a la familia, to his family, work, a prosperar, prosper, a vivir bien, to live good, y ir a la iglesia los domingos, and go to church on a Sunday, alabar a Dios, worship God, a servir a Dios de alguna manera en la medida en que tenga tiempo. serve God in such a way in a time that I have. Si mi familia If my family y si mi trabajo and if my job me lo permite. allows me to. Primero mi trabajo, First my job, después mi familia, mi esposo y mis hijos, then my family, my wife and my children, las cosas de este mundo, things of this world, las cosas que más me interesan en esta tierra, things that most interest me on this earth, las cosas que me parecen mejores, things that appear better, y después, and then later, si puedo, if I can, le dedico un tiempito a Dios. I will dedicate some time to God. Pero es que a veces hay tantas cosas y tantos compromisos, But sometimes there's so many things and so many meetings, tantas actividades. so many activities. Vivo tan ocupado. I live so occupied. Mi familia. My family. Es que amo tanto a mi Because familia. I love my family Y so como much. quiero que mi familia tenga lo mejor. It says I want my family to have the best. Quiero que mis hijos sean lo más exitosos en este mundo. I want my children to be the most successful in this Entonces, world. pues, perdóname, Señor. So forgive me, Lord. Yo te amo, Señor. I love you, Yo Lord. también te presento la ofrenda, I Señor. also will present my offering. Yo también te voy a llevar te ofrendo a ti, I Señor. also will give my offering. Yo también te sirvo. I also serve you. Yo también creo en ti. I also believe in you. Pero tú entiendes, Señor. But you understand. Tú entiendes. Yo no estoy haciendo nada malo. I'm not doing anything wrong. Simplemente amo mi familia. I simply just love my family. Amo mis hijos. I love my children. Amo mi esposa. I love my wife. Y quiero lo mejor para ellos. And I want the best for them. No me vas a condenar por eso, You're not Señor. going to condemn me for that, right? Pero dice la palabra But the Word of God says que Dios ni siquiera miró that God didn't even look at it, la ofrenda de Caín. the offering of Cain. Y mira lo que pasó. And look what happened. No miró con agrado a Caín He didn't see y su ofrenda. it,
y la ofrenda. He wasn't pleased with Cain's offering. Y cuando Caín se dio cuenta And when Cain realized que Dios no vio con agrado su ofrenda, that God did not see his offering and he was su pleased with semblante decayó, it, se puso triste he got sad y se puso molesto. and he was angry. Primero triste First he was y sad después se puso bravo. and then he was angry. Y vamos a ver que eso es exactamente el patrón. We're going to see what That's exactly el patrón. El pattern. parent El pattern pattern. de los creyentes de hoy también. We're going to see the pattern of the believers De, of de today. nosotros los cristianos de hoy. Of the Y Christians. exacto, esto no ha cambiado nada. Nothing has changed. Esta historia de Génesis es la misma de hoy. This story of Genesis is the same one of today. Por eso somos muchos los cristianos That's why there's many Christians que queremos hacer cosas para Dios. that we want to do things for God. Queremos ser buenos religiosos. We want to be good religious people. Queremos servir a Dios. We want to serve God. Queremos lo mejor para We Dios. want the best for God. Nos esforzamos por hacer cosas para We Dios. force ourselves to do things for God. Pero cuando vemos que las cosas no son como yo pienso que tienen que But ser, when we see that things don't look like the way we believe they cuando should no be, veo los resultados que yo quiero ver, and I don't see the results that I want to see, cuando yo veo que yo me esfuerzo y los hermanos ni ponen atención, when I see that I force myself and the brothers don't even pay attention, mi semblante se baja, I start to lower myself. me desanimo. I start to get dismayed. Primero me desanimo. First, I No, hermano, qué desánimo. get discouraged. Es que si vieras, Oh, if you would look mira a los hermanos cómo están. at the brothers, how they are. En vez de prosperar, en vez de ser más, somos como que menos. Instead of prospering, they get worse. No, qué desánimo. Oh, how discouraged. Empezamos con el desánimo, We start with the discouragement. transmitimos el desánimo a otros We transmit the discouragement to others. y después terminamos molestos, And then we end up angry, hasta de mal genio, bravos. bothered, even Hasta angry. todo, llegamos a la casa y todo nos fastidia. We get home and everything bothers us. No, pues es que la iglesia, No, that's the church. es que los hermanos, The brothers. es que entre más uno le quiere dar a Dios, mira, The mira, more you want to mira, give qué God. desastre es esto. Look, disaster. Caín, Cain. ¿qué fue lo que hizo Caín? What is it that Cain did? Formó su propia religión, He formed his own religion, su propio evangelio. his own gospel. No vivió el evangelio que Dios les predicó. He didn't live the gospel that God preached to them. Él tuvo sus propios conceptos y formó su propio evangelio. He had his own concept and formed his own gospel. Y eso es exactamente lo que hacemos hoy los cristianos. And that is exactly what us Christians do today. Hemos formado nuestro propio evangelio. We have formed our own gospel. Tenemos nuestros conceptos de lo que deben ser las cosas We have our concepts of what things should be y cómo debe suceder todo. and how everything should happen. Y cuando las cosas no funcionan como nosotros pensamos que debe ser, And when things don't function the way we think they should function, nos desanimamos we get discouraged y nos ponemos bravos. and we get angry. Dice la Biblia The Bible says que Caín, después de entristecerse, that Cain, after he became sad, se llenó de celos, de ira, he became full of jealousy de rabia, and wrath. y fue y mató a su hermano. He went and killed his brother. Y eso es exactamente lo que hacemos hoy nosotros. And that is exactly what we do today. Porque, ¿sabes por qué mató a su hermano? You know why he killed his brother? Porque el diablo es el homicida, dice la palabra. Because the devil is the homicide, the Bible Porque says. el diablo se le metió a Caín. The devil entered into Cain. Y siempre es homicida. And he's always a homicide. Y hoy, And today, los cristianos, the Christians, que tenemos nuestro propio evangelio, that we have our own gospel, que queremos servir a Dios con nuestras that fuerzas, we want to serve God with our own strength, con nuestros with conceptos, our own concept, a nuestra manera, in our own way, no nos damos cuenta we don't realize que también somos homicidas. that we're also murderers. Porque nos desanimamos, Because we get discouraged, murmuramos, we complain, murmur, transmitimos el desánimo, we transfer the discouragement, luego nos ponemos de mal carácter, then we become in bad character, nos fastidiamos, then we get bothered. hasta nos molestan las cosas, We get bothered about a lot of things. hasta perdemos interés por los hermanos y la We iglesia, lose interest for the brothers of the church, por el propósito de Dios, for the purpose of God, porque las cosas no son because things are not
como debieran the ser, way they should be, de acuerdo a mi concepto. according to my concepts. Y no nos damos cuenta And we don't realize que estamos matando, that we're killing, asesinando. murdering. Porque la Biblia dice Because the Bible says que el que rechaza a su the hermano, one that rejects their brother, el que le dice fato a su hermano, the one that does something back to the brother, el que murmura, the one that el que murmurs critica, and el criticizes que trae desánimo, and brings discouragement está matando. is killing. Eso es muerte. That is death. Estamos transmitiendo muerte We're transmitting death y no estamos dando vida. and we're not giving life. ¿Estamos viendo? Are we seeing this? Uno diría, pero qué malo Caín. You would say, oh, how evil Cain. Yo nunca hubiera hecho I eso. would have never done that. Hoy Today, nosotros podemos ser we could be homicidas. murderers. Cada vez Each time que estamos transmitiendo that we're transmitting muerte a los demás, death to somebody else, cada vez que estamos fastidiados con los each demás, time we are bothered with everybody cada vez else, que nos molestamos con each alguien, time we get bothered with somebody, cada vez que nos resentimos con la otra each persona, time we get resented with somebody cada else, vez que estamos prevenidos con otros, each time we are prevented with somebody else, dice la Biblia que estamos matando. the Bible says we are killing. Eso es muerte. That is death. Cada vez que estamos murmurando, Every time we're complaining, murmuring, ¿cuántas veces how many times los esposos no estamos asesinando a nuestra propia esposa the husbands are not murdering their own wives cuando nos molestamos con ellas? when we get bothered with them? Imagínate, uno se pone bravo con su esposa Imagine you get angry with your wife. y uno empieza a asumir actitudes contra ella. You start to assume attitudes with them, against them. Y eso que uno transmite, And that you transmit, ¿tú crees que está ayudando a tu esposa a crecer en el Señor? you think you're helping your wife to ¿Tú grow crees more? que estás ayudando a tu mujer a ver más a Jesús? You think you're helping your wife to see Jesus more? No, No. le estás enterrando un cuchillo despacito. You're just putting a knife in her slowly. La estás matando You're killing her a tus hijos. to your children. Cada vez que tú alejas a tus hijos de la vida, Every time you push your children away from the light. ¿qué estamos haciendo los padres con nuestros hijos? What are the parents doing with their own children? ¿Les estamos predicando el Are evangelio we preaching the gospel to them? o les estamos predicando el evangelio de Caín? Or are we preaching the gospel of ¿Qué les estamos inculcando a nuestros hijos? Cain? What are we inserting in our children? Que sean primeramente hombres y mujeres de Dios For them to be first men and women of God, o que sean hombres y mujeres de éxito en este mundo. or for them to be men and women of success in this world? ¿Cuál es el evangelio que le estamos Which predicando? is the gospel that we're preaching to them? Porque hay padres que estamos llevando a nuestros hijos al éxito de este mundo, Because there's parents that we're taking our children to success promoviendo in las this cosas world, de este mundo, promoting the things of this world, no malas, not bad, y después los llevamos el domingo a la and iglesia. then we take them Sundays to church. La religión de Caín. The religion of Cain. Exactamente la religión de Caín. Exactly the religion of Cain. ¿Cuál es nuestra fe? What is our faith? ¿Qué es lo que estamos viviendo? What is it that we're living? ¿Cuál es nuestra ofrenda? Which is our offering? Ahora mira, ya para terminar. Then let's look ¿Cuál to fue la finish. consecuencia de que Caín What was the consequence that Cain formara su religión? formed his own religion? Primero, terminó siendo un homicida. First, he ended up being a murderer. Lo mismo que nosotros. The same as us. Cuando terminamos separando las personas, When we end up separating people, alejándonos de la gente, rejecting ourselves from people, teniendo problemillas con otros, having problems with others, resentimientos con otros, resentments with others, amarguras con otros, bitterness with others, prevenciones con otros, preventions with others, fastidios con otros, being angry with others, murmuraciones con otros. murmuring with others. ¿Qué es eso? What is that? Somos cristianos, ¿no? We're Christians, right? Ese es Caín. That's Cain. Es la religión de Caín. It's the religion Y of adoramos a Dios, Cain. And we worship God. servimos a Dios, We serve God. alabamos a Dios, We worship God. ofrendamos a Dios, We offer to conocemos la God. palabra, We know the word. hablamos del Señor, We speak of the Lord, pero todo nos fastidia. but everything bothers us. No nos aguantamos algunas personas We don't put up with some people. homicidas. Murderers. Eso lo dijo Jesús. Jesus said that. Porque la verdadera religión, Because the true religion, el verdadero evangelio, the true gospel, es el que
nos une en el amor. is the one that unites us in love. Amamos con el amor de We Cristo. love with the love of Christ. Soportamos con el amor de We Cristo. put up with each other with the love of Christ. Perdonamos con el amor de We Cristo. forgive with the love of Christ. Nos damos con el amor de We give Cristo. ourselves with the love of Christ. Y ponemos el propósito de Dios como lo más importante en And we nuestras vidas. put the purpose of God like the most important thing Y in our lives. transmitimos eso a And los we demás. transmit that to everybody else. Ese es el Evangelio. That is the gospel. Pero ¿qué le pasó a Caín? But what happened to Cain? Fíjate la consecuencia de la independencia. Notice the consequence of the independence. Dios le dice a Caín, God says to Cain, dice Jehová a Caín, versículo 6, verse 6, ¿por qué te has ensañado? why are you angry? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Why has your contentment fallen? Si bien hicieres, If you do well, no serás enaltecido. will you not be accepted? Exactamente lo que nos pasa a las personas que andamos en nuestra propia religión. Exactly the people that walk in their own Las religion. personas que servimos a Dios The people that serve God en nuestros conceptos y en nuestras propias fuerzas. in our own concepts and strength. Cuando hacemos cosas para otros o para la iglesia Things for others or for the church, y no tenemos reconocimiento, if we don't have an acknowledgement, entonces ¿cuál es nuestra reacción? so which is our reaction? Nos molestamos, We get bothered. nos desanimamos. We get discouraged. No, ni siquiera las gracias me la dieron. Oh, they didn't even give me thanks. Mire cómo me pagan. Look how they repay me. Todo lo que yo hice Everything that I did por tales hermanos. for such ¿Con qué brothers, amor? with so much love. Y cuando necesité la ayudita de ellos, And when I needed something from them, me dieron la espalda. Qué mal they agradecidos. put their backs on me. How ungrateful. Qué mal agradecidos. How ungrateful. Exactamente lo que yo le está diciendo acá. Exactly what Esa es, God esa es is la telling religión. me. Cuando andamos en nuestra religión, That's when we walk in our own religion, sirviendo a Dios. serving God. Si haces algo bueno, If you do something good, vas a querer reconocimiento. you're going to want recognition. Y si nadie te dice nada y te ignoran And if no one tells you anything and they ignore you, o te devuelven mal por el bien que hiciste, or they return something bad for the good that you did, te vas a desanimar, you're going to get discouraged. te vas a molestar, You're going to get bothered. vas a perder interés. You're going to lose interest. La religión de Caín. The religion of Cain. Y Dios le dice eso a Caín. And God says that to Cain. Dice, y si no hicieres bien, And if you did not do good, el pecado está a la puerta. the sin is at the door. Con todo esto, versículo 7, capítulo 4. With all of this, A ti será tu deseo and its desire is for you, y tú te enseñorearás de él. but you should rule over it. Y eso es lo que pasa. Aquí está refiriéndose a ti será tu deseo al diablo. And he's referring to you, to the devil. Cuando nosotros andamos en nuestra propia religión, And he's referring to its desire as a devil. en nuestros propios When conceptos, we are walking in our en nuestros religion, propios in our criterios, own concepts and criteria, tratando de hacer cosas para Dios, de servir a Dios, do things for God and serve God, y algo no sale bien, and something doesn't come out right, siempre vamos a ser presa de Satanás. we're always going to, El pecado the sin va a tomar control sobre nosotros. is going to take control over us. Vamos a ser unos débiles derrotados constantemente. Be weak constantly. La carne va a controlar nuestras vidas, The flesh is going to control our lives. porque Satanás va a enseñorearse sobre nosotros, Because Satan is going to rule over porque us. andamos en nuestros propios caminos, Because we walk in our own ways, queriendo ser buenos delante de Dios, wanting to be good before God, queriendo servir a Dios wanting to serve God a nuestra manera, in our own ways, de acuerdo a nuestros propios deseos. according to our own desires. Entonces por eso vivimos esa vida derrotada. So that's why we live that life that is El pecado se burla de nosotros. sin laughs at us. Queremos vencer y no podemos. We want to conquer, but we can't. Por eso vivimos esa vida hipócrita, That's why we live that life that is a hypocrite, esa doble vida. that double life. Venimos We come a la reunión, to the meeting, ponemos una cara de santidad. we put a face of holiness. Llegamos a la casa We arrive to the house y peleamos con todo. and we fight with everything.
Nos molesta todo. Everything bothers us. Caemos rapidito We por la fall tentación del diablo. La fast carne, with the temptation of the devil. la The flesh. carne The flesh fluye flows con poder. with power. ¿Y no que es que vienes de la iglesia? And you didn't come from church? ¿No que es que estabas en la iglesia? Weren't you at church? Y los frutos que damos son And frutos the de carne, de fruits pecado. that we give are fruits of sin and flesh. Eso fue lo que Dios le dijo a Caín. That's what God said to Cain. Eso es lo que nos pasa a nosotros That's what happens to us cuando andamos en nuestros propios when caminos, we walk in our own en nuestra paths, propia religión in our own religion, y no en el evangelio puro. and not in the pure gospel. Y mira, el evangelio puro es lo simple, And look at the pure gospel, how simple it is. lo sencillo. How simple it is. Dios no está esperando nada. God is not expecting anything. Dios no está esperando ningún resultado en He's tu not vida. expecting any result in your Dios no life. está esperando que tú veas nada. He's not expecting for you to see anything. Eso de que a uno se desanima porque no ve las cosas. That you just get discouraged because you don't see things. Mira, la religión que hemos creado a Look, veces the religion that we have created sometimes, es tan rara it's so strange. que pareciera que nuestra vida espiritual con Dios depende de la vida espiritual de los But it demás. appears the spiritual life with God depends on the spiritual life of everybody else. Y nos justificamos. And we justify ourselves. Es que como así yo no puedo estar bien. Is that I can't be good like that. ¿Con qué entusiasmo voy a tener yo? What encouragement am I going to have? Si alguien está mal, pues yo también voy a estar mal. If somebody is going to be bad, then I'm going to also be bad. Esa es la religión de Caín. That's the religion of Cain. Pero la religión pura, el evangelio Pure. puro, The pure gospel es muy simple, is very simple. es muy sencillo, It's very simple. es muy sencillo. It's very simple. Nuestros corazones Our hearts, tienen que ser puros. they have to be pure. Quiere decir, Meaning, mi mayor deseo my major desire es que el Señor se glorifique. is for the Lord to glorify himself. Para la gloria de Él, no la mía. For his glory, not mine. Aunque yo sea desechado, Even if I am aunque yo sea aborrecido, rejected, aunque me humillen, even if they humble me, aunque me paguen mal por bien, even if they pay me bad for good, lo único que yo quiero the only thing that I es want que el Señor se glorifique. is for the Lord to glorify himself. Es poner nuestra mirada en Jesús Is to put our eyes on Jesus y solamente en Él. and only on him. Aunque todo alrededor ande mal, Even if everything around us is bad, en el Señor yo puedo estar completo. in the Lord I can be complete. Es vivir para Cristo It is to live for Christ y no ser afectado por lo que vemos and not be affected for what we see o lo que escuchamos, or what we hear, sino darle la mejor ofrenda a Dios, but to give the best offering to God, nuestro corazón, our heart, y así transmitirlo. and like that transmit it. Por eso cuando nosotros andamos en ese evangelio, That's why when we walk in that gospel, somos personas que damos en las manos del Señor, we're the people that were in God's hands, creyendo en el Señor, believing in God, confiados en el Señor, trusting in him, dependiendo del Señor, depending on him, sin importar las circunstancias, without caring about the sin circumstances, cuestionar, without questioning, sin murmurar, without complaining sin quejarnos, and murmuring, simplemente diciendo, Señor, amén, simply saying, Lord, amen, te creo, I believe in you, te adoro, I worship you, Señor, Lord, estoy en tus manos, I'm in your hands, tú sabes lo que haces, you know what you're doing, haz tu voluntad, do your will, glorifícate. glorify yourself, Señor, yo creo lo que tú estás haciendo algo, Lord, I believe that you're doing something, aunque todo se ve al revés. even if everything is backwards. Señor, para mí lo más importante If for what is most important to me es que yo pueda ser útil en tus manos is that I can be useful in your hands, para que otros puedan tener la vida tuya, so that others can have your life, para que podamos juntos so that we can together crecer grow en tu propósito in your purpose, y que eso sea lo más importante, and that should be the most important. que realmente nos neguemos a nosotros That we can mismos, truly deny ourselves, que no estemos enfocados en las cosas de este mundo, that we're not focused on the things of this world, sino que lo más importante sea el reino but de that the Dios. most important thing should be the kingdom of God. A veces Sometimes hay tanta distracción que hasta nos cuesta entender esto. there's so much distraction that even causes us to O tal vez understand nos this. parece como tan difícil Or esto. maybe it appears very difficult.
Entonces quiere decir que no hay que trabajar o qué? So it means that we don't have to work or what? Eso no quiere decir. That's not what it means. Podemos trabajar, We could work, podemos ser we responsables, could be responsible, pero nuestro corazón, but our heart, nuestras prioridades our priorities no están en el trabajo, are not in our jobs. no están en las cosas de este mundo, They're not on the things of this world. están en el reino de Dios. They're in the kingdom of God. Que el Señor That the Lord nos puede usar, can use us, que nuestro corazón esté lleno de su amor that our hearts can be filled with His love. y que lo único que queramos And the only thing that we want es que Jesús se exprese a través de is for nosotros. Jesus to be expressed through us. Que nos neguemos a nosotros mismos, For us to deny ourselves, neguemos lo que somos. deny who we are, Ese ego, that ego. la religión de Caín, The religion of Cain es una religión llena de ego. was a religion filled with ego. Por eso That's why Caín Cain, se desanimó, he was discouraged. porque nosotros nos desanimamos porque el ego, Because we get discouraged because the ego, nos toca en el ego. they touch our ego. Yo pensé, Oh, I thought, yo esperaba, I expected, yo creía I believed, y no fue así. and it wasn't that way. ¡Pum! Boom. Mi ego se va, se afecta. My ego is affected, Desánimo. Y discouragement, después rabia, and then molestia, bitterness and wrath, fastidio, being bothered, muerte. death. Señor, Lord, quebranta mi ego. break my ego, Humíllanos. humble us, Que nos demos cuenta que nosotros, for us to realize that we, ese ego que tenemos no es otra cosa que el mismo Satanás en the ego nosotros. that we have is nothing more than Satan in us. Esos conceptos que tenemos arraigados en nuestra mente no son otras cosas que conceptos de Satanás. Those concepts that we have rooted in our mind, they're nothing more than Satan. Señor, límpianos. Lord, cleanse us, Que podamos arrepentirnos. that we can repent, Que podamos ir al Señor that we can go to the Lord y decir, Señor, and to say, Lord, aquí estoy. here I am. Haz lo que quieras. Do what you want, Pero quiero ser tuyo. but I want to be yours. Que el Señor nos ayude. Let the Lord help us. Que el Señor nos ayude. Let Him help us. Porque la verdad Because the truth is, no hay otro sentido. there's no other meaning. Imagínate donde llegara ese huracán, Imagine ¿cómo es que se llama? Doreen. Que ahora dicen que tiene vientos de 219 millas por hora. the hurricane comes that is super strong winds. Con 219. 219. Con 150 millas por hora. Just with 150 miles per hour, Yates inmensos. huge yachts. El huracán los sacó del mar y los tiró a piscinas de casas. The hurricane took him out of the ocean and Arrastró semi-trucks. he dragged semi trucks. Ahora imagínate 219 millas. Now imagine 219 miles per hour. Imagínate donde algo pasara y de pronto mañana supiéramos que vienen derechito hacia nosotros. Imagine if something happened, it would come tomorrow directly towards us. ¿Mm? ¿Qué vas a pensar? What are you going to think? ¿Estamos preparados? Are we prepared? ¿Estaríamos listos para afrontar una catástrofe de esas? Would we ready to No confront estoy diciendo que va a pasar, pero a es una catastrophe like suposición. that? I'm not saying it's going to happen, but let's just suppose Que supiéramos que no hubiera un monstruo de esos encima, that we would know that a monster like that would come, donde las casas de nosotros las puede desaparecer. where our houses could disappear. ¿Ha valido la pena todo lo que hemos hecho? Has everything been worth it? Everything that we've done? ¿Ha valido la pena toda ofrenda que le hemos dado a Dios en nuestra vida? All that offering that we've given to God, is it worth it? ¿Habrá valido la pena todas las prioridades que hemos tenido? Has all our priorities been worth that we had? De verdad, eso nos puede confrontar. Truly, that can confront us. Dios quiera que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé más oportunidades, ¿no? That He would give us an opportunity. Todo es vanidad de At vanidades. the end, everything is vanity. El nombre de Abel, fíjate, cuando Eva When Eve tuvo a Caín, pensó que Caín era la promesa de Dios. had Cain, she thought Cain was a promise of God. Y cuando tuvo a su segundo hijo And Abel, when she had her second son, lo llamó Abel, Abel, que significa vanidad. he Ahora called que- Abel, that means vanity. Porque ya Eva, como desanimada, dijo, no, pues todo es vanidad. Entonces Abel, Since Eve was discouraged, she said everything was vanity.
Y fue perfecto, And he was perfect. porque Abel se dio cuenta, Abel Because reconoció Abel realized que su vida era vanidad, and recognized that his life was a que su vanity, vida no valía la pena, that his life wasn't worth que anything, nada en este mundo era that importante, nothing in this world was important, que lo único importante era vivir para Dios, that the only thing important was to vivir para el Evangelio. live for God, live for the gospel. Y eso es lo que necesitamos And nosotros, that's what we need, darnos cuenta de eso, to realize que that, todo esto es vanidad. that all this is vanity. Lo único que vale la pena The only thing that is worth es el propósito de Dios. is the purpose of God. Amén. Amen.